Hay un sector del país que piensa que deberíamos invertir las energías únicamente en hablar del futuro, en mirar hacia el bicentenario y no hablar tanto de aquello que nos hiere y nos divide. Hay, sin embargo, otra población que sí quiere hablar del pasado. Hoy, en Cómo Somos los Peruanos, hablaremos precisamente de eso, cómo nos relacionamos con nuestra memoria. ¿Preferimos olvidar o queremos recordar? La memoria pues nos da identidad, nos dice quiénes somos a través del tiempo, nos reafirma en nuestros afectos, en nuestros conocimientos, en nuestro quehacer. Es importante que un país tenga memoria porque un país no nace espontáneamente, ¿no? Sino es el fruto de un pasado. Y ese pasado está cargado de cosas buenas y de las otras, ¿no? Creo que en vez de hablar de memoria en singular, hay que hablar de memorias en plural. Y creo que parte de lo que toca es construir espacios de diálogo para la elaboración de nuevos discursos sobre el pasado en que pueda participar la sociedad de manera amplia. Ese diálogo es fundamental para entender los procesos sociales que vivimos, para entender de dónde venimos y también para imaginar hacia dónde vamos. Tener una historia compartida es un elemento muy importante en la construcción de una comunidad cohesionada, ¿no? Si esos espacios no existen, entonces la memoria no solamente es que no se va a construir, sino que no se va a mantener como un proceso permanente de debate, de discusión y de reflexión, que es lo esencial para que tenga un papel importante en nuestra sociedad. El Perú es un país que tiene varias memorias y también varias desmemorias, ¿no? Hay muchos grupos que quieren recordar el pasado y hay grupos e individuos que no quieren saber nada con el pasado o definitivamente quieren negar cosas que pasaron. Se trata siempre de olvidar lo que es más negativo y no hay algo más doloroso y negativo que los desastres. Se tiene que tener como base lo que ha sucedido. O sea, si yo recuerdo qué ha ocurrido, voy a tratar de corregir todo esto y voy a tener una actitud mejor. El primer punto que tocamos cuando hicimos la Comisión de la Verdad fue cómo era el Perú antes de Sendero, ¿no? Y mucha gente no quería ver eso. La discriminación, la separación entre los peruanos, la falta de consideración, el olvido de los pobres, eran pecados muy graves. Y eso no se quería ver. Decir que hay que olvidar, porque si no, reabrimos heridas, es una afirmación bastante banal y yo le diría poco inteligente. Las heridas están abiertas y es necesario saber en dónde están y cómo tratarlas. Muy bien, después de hablar de cómo somos los peruanos respecto de distintos ámbitos, fútbol, gastronomía, amor, tecnología, tenía muchas ganas de hacer este programa y hablar de un tema que en el Perú es urgente: memoria. Para eso hemos invitado hoy a Marisol Palacios, que es actriz, directora de teatro, gestora cultural, y al educador León Trachtenberg. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola. Gracias. Si yo les hiciese de arranque una pregunta que es un poco oceánica, ¿no?, de cómo nos llevamos los peruanos con la memoria, ustedes tendrían una respuesta que dar. La vamos a ir complejizando y desmenuzando luego, pero en un primer acercamiento al tema, ¿cómo dirían ustedes que los peruanos nos llevamos con nuestra memoria? Yo diría que muy frágil, ¿no? Que nuestra memoria es muy frágil. Y creo que tiene que ver con la sensación de trauma, ¿no? Cuando tú tienes una cosa que te golpea mucho, claro, simplemente cierras la puerta y barrer bajo la alfombra, ¿no? Claro. León, ¿tú? Mira, yo creo que cuando una pareja adulta o un joven va al psicólogo porque tiene algún problema emocional, lo primero que le preguntan es por la infancia, inclusive desde que nació o inclusive antes de que naciera, qué cosa pensaban los padres respecto a su futuro hijo o hija. Exactamente lo mismo ocurre con las sociedades, es decir, cuando hay ciertos temas, conflictos, dificultades, logros, uno tiene que ir a rastrear de dónde surge
todos estos elementos que componen finalmente el presente. Y entonces en este caso la memoria de los peruanos tiene que ver con todos sus antecedentes, aunque no es fácil ponderar cada uno de ellos, porque cada uno puede haber afectado de una manera distinta nuestro presente. A mí particularmente uno que me impresiona, o dos que me impresionan mucho, son uno, el hecho de que la independencia del Perú haya sido administrada por tantos extranjeros. Y la otra, la alternancia de gobiernos civiles con militares que impidió que aprendamos la lección de qué se hace para convivir en una sociedad democrática sin que se patee el tablero todo el tiempo. La historia del Perú es una historia de descalificaciones constantes del gobierno anterior, ¿no es cierto? El militar porque dice que los civiles no sirven, y los civiles porque dicen que los militares no sirven. Y la última pateada de tablero de Fujimori en el 92, si bien era un gobierno civil, digamos, pero con las mismas características de uno militar. Y entonces otra vez estamos reconstruyendo, tratando de construir un presente que no entendemos bien ahorita en el conflicto entre Vizcarra y el Congreso, pero que tiene su origen, que para mí por lo menos, claramente en todos esos registros históricos. Ahora, y si estamos de acuerdo en que ha habido no uno, sino más de un trauma y que nuestros conflictos son de larga data, ¿por qué creen que la sociedad peruana se polariza respecto a este tema? Porque pareciera que cuando uno, ¿no?, efectivamente va al psicólogo, siguiendo tu analogía, León, le preguntan por la infancia y uno se dedica a bucear. Pero aquí no todos bucean, ¿no? Aquí hay un sector que prefiere la amnesia programada y hay otros que sí estamos más interesados en recordar para entender. ¿Por qué creen que polariza tanto? Que estamos tan divididos respecto de la memoria. Pucha, para mí creo que tiene que ver con los objetivos, ¿no?, que tú tengas, ¿no? Los objetivos depende de lo que te planteas en la vida, ¿no? Si tus objetivos tienen que ver con, no sé, con más el sustento, la cuestión, no sé, sentirte seguro en tu pequeño medio, creo que tratas de olvidar y seguir adelante y construir en base a eso que se está planteando en este momento, ¿no? Pero si realmente tú quieres entender, resolver, cambiar, ¿no?, definitivamente no puedes olvidar, pues. Tienes que buscar atrás, tratar de encontrar ese hilo, ¿no? O sea, mejor dicho, el nudo para, no sé, construir otra madeja, creo yo, ¿no? ¿Tú dirías entonces que los sectores que en el Perú están aparentemente tan convencidos de que la memoria no es un asunto de mayor prioridad, lo que buscan es trabajar en una agenda de mediano plazo? No necesariamente están... Y también que hablan del futuro todo el tiempo, ¿no? Y también creo que muchos tienen rabo de paja, ¿no? Y que prefieren no hurgar en cosas que pueden afectarlos. Obviamente. ¿Tu explicación, León, va por ahí también? Sí, yo creo que una especie de falsa memoria idílica, ¿no? O sea, esta incapacidad de autocrítica, de confrontarnos con todo aquello que hemos hecho que no estuvo bien y que hay que corregir, y todo aquello que estuvo bien y que hay que valorar, está ausente. Entonces, por ejemplo, cuando nos dicen, de alguna manera, la versión oficial de la historia de que siempre hemos sido buenos, pero nos ha ido mal, ¿no es cierto? Sí. Hemos perdido las guerras porque los otros son unos desgraciados, o hemos perdido límites, fronteras en el Perú porque los otros son delincuentes. Tenemos problemas económicos, políticos, porque desde afuera nos quieren estafar o engañar o maltratar. El tema de Odebrecht, que es importante, pero finalmente es otra vez una empresa externa la culpable de que nos vaya mal en corrupción, cuando la corrupción pues tiene partida de nacimiento hace 500 años. Desde que inclusive los virreyes no declaraban lo que tenían que declarar a la corona española. Si hiciésemos fiscalización retroactiva, saldrían cosas tremendas. Entonces esta dificultad de confrontar nuestro pasado y aprender de él, para que a partir de eso sintamos la misión de reparar, corregir, mejorar,
y rescatar aquello que sí era muy valioso e importante y que contribuyó también a nuestro bienestar como sociedad. Esta dificultad de confrontar porque hay necesidad de idealizar a los héroes, a las gestas del pasado, ¿no? Y todo tiempo pasado que fue mejor. Y entonces, y esa dificultad de autocrítica es producto, yendo un poco a mi terreno en la educación, de una educación autoritaria, totalitaria, represiva, de la verdad única, la verdad oficial, que es la del profesor, la del libro. De ¿no? ese tema vamos a hablar después del corte. Estoy con León Trachtenberg y con Marisol Palacios, hablando de cómo los peruanos nos relacionamos con nuestra memoria. Volvemos en un ratito. Marisol Palacios y León Trachtenberg están hoy aquí en el programa. Estamos hablando de la memoria de los peruanos. Y, a ver, hay un tema que se repite mucho. De hecho, creo que el año pasado fue bautizado como el año de la reconciliación. Pero escuchándolos, y yo estoy de acuerdo en eso, pareciera que la reconciliación en este país es una utopía, ¿no? O sea, si nuestra génesis como sociedad está vinculada con el conflicto, si tanto en la colonia como en la independencia estábamos igual de divididos y polarizados, ¿por qué tendríamos que aspirar a la reconciliación? Parece más bien una coartada de quienes quieren sacar una rentabilidad política del tema. ¿Tú qué piensas, Marisol? ¿Es posible la reconciliación en un país que no tiene una posición definida respecto de su memoria? Es que yo creo que tiene que ver cómo te sitúas frente a eso, ¿no? O sea, para empezar tiene que haber, pienso yo, una autocrítica, ¿no? De los lados que están en conflicto y mirarlo honestamente, y eso yo lo veo muy difícil, la verdad. O sea, realmente reconocer errores, todo el tema de las diferencias, lo vemos todo el día, ¿no? Eso, entonces, no sé, yo la verdad soy bien escéptica, o sea, frente a eso, no es que diga que no se va a dar, pero hay que hurgar mucho y ser muy, honestos. Sí, yo comparto tu escepticismo, ¿eh? No. A veces incluso soy fatalista y pienso que ese rollo de la reconciliación es una forma de manipulación. Sí, también. Me suena muy político, suena bien, pero a ver cómo y qué pasos se están dando. ¿Tú eres optimista, León, o no? Yo soy optimista porque creo que estamos en una especie de crisis de crecimiento. O sea, ha sido necesario toda esta época de conflictividad brutal inclusive, es decir, no es que ha sido necesaria, sino que dado de que se dio, se le puede interpretar como una temporada de turbulencia en nuestra vida, en nuestra historia, que abre las posibilidades de buscar un mayor encuentro, porque ya sabemos lo que pasa cuando no nos encontramos. Y yo soy optimista en el sentido de que sí puede llegar el momento en que nos encontremos. No en un paraíso, pero sí con las bases mínimas, los ladrillos mínimos, para seguir construyendo un futuro mejor. Porque bastante hemos sufrido ya como para no aprender la lección de que si no nos entendemos entre nosotros, simplemente se va a repetir la desazón. Entonces, mi optimismo tiene que ver con el hecho de que creo que se están dando circunstancias que nos están llevando a un punto en el que la única opción en realidad es entendernos. Porque no veo otra, no veo otra. Pero no la ven. No hay empatía porque nuestra historia nos ha polarizado. Totalmente. Cuando te polarizas, tú dices, o mi verdad es la correcta o la tuya. Hay más una costumbre de polarización que de encuentro. Son como dogmatismos que no se pueden encontrar, ¿no? Pero en la medida de que nosotros podamos educarnos, los adultos y los chicos, en la posibilidad de ser empáticos, en la posibilidad de ponernos el zapato del otro, en la posibilidad de decir, ok, tú piensas así, tratemos de entender por qué el otro piensa de otra manera. En la manera de que la educación sea una educación donde uno confronta, no donde uno asimila la única opción que te plantea el profesor o el libro, sino que tú a cada argumento lo confrontas con un contraargumento, aprendes a discutir, a debatir, sin pelear. Ahora, ¿qué tanto eco tiene esto que estamos diciendo? Nosotros estamos de acuerdo en que la memoria es un tema importantísimo y sin embargo pienso
qué tan de acuerdo o no se podría sentir alguien que tiene un padre de familia o madre de familia que tiene que trabajar 18 horas, que no le queda otra que tener una mirada pragmática de las cosas, o un estudiante que está urgido de encontrar trabajo porque iba a terminar la universidad. ¿Por qué les debería importar a ellos el tema de la memoria? ¿Qué tanto lugar tienen en su agenda este tipo de disquisiciones? Lo que pasa es que la memoria está ahí, o sea, no es que tú puedas escoger entre tenerla o no, tú actúas como actúas en función del ADN histórico, digamos, que cargas contigo. Por eso justamente de lo que se trata, lo que yo esperaría de nuestros líderes es que sean capaces de transmitir ese mensaje de que el diálogo, la concertación, los acuerdos, la búsqueda de mínimos comunes es mucho más reparadora y productiva para todos que simplemente la confrontación continua entre o tú o yo. O tú te vas o yo me voy, o tú te quedas o yo me quedo. Es decir, no hay espacio para los dos. En la medida que nuestro liderazgo sea capaz de decir hay espacio para los dos y entre los dos podemos encontrar pistas comunes, creo que podemos transmitir un mensaje de optimismo que efectivamente hace falta, ¿no? Porque nuestro día a día es tan turbulento, es tan confrontacional, es tan cargado de negativismo que nos cuesta trabajo ver que dentro de un tiempo podríamos estar mejor. A pesar de que si uno hace un análisis de cómo está el Perú hoy, por ejemplo, en comparación a 30 años atrás, estamos bastante mejor en casi todos los indicadores, ¿no? Y hay consenso en eso, ¿no? En que somos un mejor país que hace 30, 40, 50 años. Pero el 2020 es el futuro que los del 1990 podían haber avisorado como un futuro mejor. Claro. Y por eso es que yo pienso que si pensamos en los próximos 10 años, también vamos a poder ver un futuro mejor. La pregunta es cuánta sangre, sudor y lágrimas tenemos que derramar para llegar a ese futuro mejor, o cuán eficientes y competentes y democráticos y empáticos podemos ser para ahorrarnos todo ese dolor y dar más saltos más adelante hacia bienestar colectivo, ¿no? León decía, Marisol, esto que es cierto, todos tenemos una memoria por más que no hablemos de ella. Pero yo les preguntaba por qué debería ser una preocupación también de la gente que no está necesariamente tramitando con estos temas. ¿Tú desde el teatro lo ves? ¿Hay cada vez más gente preocupada por discutir estos asuntos? Sí, es más, ha habido como una especie de despertar en ese sentido. Antes, digamos, estoy hablando de 10 años atrás, o tal vez 15 o 20, hubo más bien algo muy cerrado, o sea, tratar de levantar el ánimo, ¿ya? Por decirlo de alguna manera, y lo que se empezó a dar en el teatro fueron obras, comedias, ¿no? Pataclown fue un hito que empezó a crear esta nueva corriente de anda y disfruta y diviértete, con un pensamiento, en el caso de Pataclown sí hurgaba en lo que estaba sucediendo en ese momento, pero luego hubo toda una corriente de comedias, de clásicos también, ¿no? Pero hace unos, te diré yo, unos 6 años, tal vez un poquito más, 7, donde ha entrado en el artista una especie de conciencia y de apertura frente a los temas que más nos incomodan, ¿no? Y eso creo que es una gran oportunidad para empezar a meterte en la herida, pues, ¿no? O sea, yo pienso que las heridas cuando no se abren, se pudren, ¿no? Entonces lo mejor es, abrir, hablar, cuestionar. Lo que pasó con La Cautiva, por ejemplo. Eso fue bien revelador, ¿no? Además, en un teatro donde no te imaginabas que pasaran ese tipo de temas, un público receptivo, fue muy, muy importante. Y también todos los nuevos festivales que han entrado. Entonces, para poder tener un discurso o crear una voz que teníamos antes, ¿no?
una voz peruana de lo que nos está pasando, quiénes somos, ¿no? Cuáles son nuestros intereses, nuestros dolores, nuestros sueños, en fin. Hay que hurgar en eso, ¿no? En la memoria. Y creo yo que está sucediendo ahora porque yo leí una cosa bien interesante sobre el trauma, ¿no? Que solo puedes hablar de eso 20 años, a partir de 20 años. 20 años después de que se genere el trauma. De lo que se genere el trauma. Y eso es lo que ha empezado a abrirse, ¿no? Obviamente en cine sí se ha dado y mucho, ¿no? En literatura también, pero en el teatro, que es un arte vivo, que está ahí, y que no se pudo. Te interpela más de otra manera, ¿no? Porque estás con el Pero yo te relato digo, yo fui de la generación que pateó el tablero, ¿no? Porque es importante que lo digas, porque a veces también, incluso los que pensamos en estas cosas, no asumimos del todo la responsabilidad. No, yo sí, de lo que yo creo hacemos y dejamos de hacer. Voy a hacer un corte, regresamos en un instante con León Trachtenberg y Marisol Palacios, y se sumará a la vez en un instante también el historiador Juan Luis Orrego. No se muevan, volvemos en un rato. Cada miércoles tenemos un experto invitado y hoy vamos a conversar con Manuel Burga Díaz, que es director del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social. Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por participar en el programa. A ver, no sé si se me escuchó. Buenas noches, encantado de estar con ustedes. A ver, Manuel, una pregunta de arranque. ¿Qué es el LUM y por qué crees que es importante que contemos con un lugar como ese? ¿Cómo lo dirías para el público? En Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social tiene ya 3 años y medio en nuestro país. Se creó como una recomendación de la CBR, ¿no?, que en su informe del 2001 pidió que se cree un lugar para recordar los hechos ocurridos en el país, los hechos de violencia de los años 1980 hasta el 2000. 20 años, 2 décadas de violación de derechos humanos, de familias afectadas, de mucha gente muerta y otros desaparecidos. Y esta institución es para recordar esos acontecimientos, para recordar esos tiempos difíciles, dramáticos, como lo han hecho otros países del mundo. Y aquí en particular tenemos la esperanza de que este recuerdo nos ayude a procesar lo que ha ocurrido y a tener una conclusión que nos permita vivir mejor y más unidos. ¿Cuánta gente recibe el LUM anualmente y por qué crees que polariza tanto? El LUM es visitado mucho más a medida que pasa el tiempo. El año 17 vinieron 75.000. El año 18, 115.000. Y ahora tenemos una expectativa de que vengan más. Esto es muy importante porque viene mucho público que quiere enterarse de lo que sucedió en esas 2 décadas de la violencia. Y vienen mayores, los que vivieron los acontecimientos, vienen jóvenes y vienen incluso adolescentes. Todos ellos vienen a mirar muestras que recuerdan esos acontecimientos y que nos permiten tener una esperanza de que hay un interés de recordar para saber realmente lo que pasó y para hacer como una suerte de acto de contrición y saber cómo evaluar esos acontecimientos. Por eso es que el LUM, el Lugar de la Memoria, lo que busca a través de sus mediadores es presentar los acontecimientos sin ninguna dosis de influencia para que cada uno haga su evaluación de los acontecimientos. Última pregunta, Manuel. Para los que nunca han ido al LUM, ¿qué tipo de actividades se presentan y si todos pueden participar de ellas? Bueno, en el LUM hay una área de gestión cultural muy importante, una área de gestión donde se realiza la organización de todos los acontecimientos, de todos los eventos que se presentan aquí. Pueden haber eventos juveniles para niños, pueden haber talleres para niños, también muestras
de objetos culturales, de artesanías, hay ciclos de películas, hay películas individuales, hay presentaciones teatrales, como el grupo Yashkani o como el grupo Altrove de Suiza. Hay también presentaciones del ballet. Hemos tenido aquí la presencia del ballet de la Universidad de San Marcos, hemos tenido la presencia de la Escuela Superior Nacional de Ballet. Hay diferentes expresiones culturales que se presentan acá, pero todas dirigidas a presentar de maneras diferentes el problema de la memoria, el problema del recuerdo, el problema para qué recordar y el problema de qué hacemos con ese recuerdo. El ballet vino a presentar una coreografía de desaparecidos, el grupo teatral Yashkani presentó una pieza llamada Adiós Ayacucho, y así hay una intensa actividad cultural y están invitados todos los jóvenes, todas las personas que tengan algo que demostrar, que tengan algo que presentar, y aquí serán bienvenidos. Muy bien, gracias a Manuel Díaz, director del LUM, que hacía varias preguntas, una de las cuales le trasladaré a nuestro nuevo invitado, Juan Luis Orrego, que es historiador. ¿Cómo estás, Juan Luis? Gracias por venir. Decía Manuel, ¿qué hacemos con los recuerdos? ¿Para qué recordar? ¿Qué hacemos los peruanos con los recuerdos? No podemos evadirnos de los recuerdos ni de la memoria. La memoria está presente hasta en el espacio público, ¿no? En el nombre de las calles, de las plazas, vemos los monumentos. La memoria no solamente la vemos como algunos creen en las clases de historia, ¿no? Está la memoria familiar, está en la televisión, en los libros, en las series ahora históricas que tanto éxito tienen, ¿no? Tanto en televisión como en cable o en esas plataformas digitales. No podemos evadirnos de la memoria. Además... ¿Y tú sientes, perdón, que los peruanos nos hemos familiarizado más con el tema de la memoria? Haciéndote la misma pregunta que le hacía León y a Marisol al inicio. No. A veces tratamos de ponernos una venda, pensamos que la memoria no interesa, pero eso en realidad es una automentira, ¿no? Porque nuestro pensamiento, nuestra forma de ser, hasta lo que comemos todos los días forma parte de toda una carga histórica, familiar, individual, colectiva, ¿no? Desde que te comes una papa a la huancaína en este momento o una chicha morada, ahí está concentrada en gran medida la memoria de lo que es este país, ¿no? El problema que tenemos con la memoria nosotros es una cuestión, creo que de comunicación también, como se planteó en el segmento anterior, sí, ¿no? Yo a mis alumnos les hablo, por ejemplo, del síndrome de Cajamarca, ¿no? O sea, ¿cuál es el síndrome de Cajamarca? Lo que ocurrió en la plaza de Cajamarca con el Inca, el cura Valverde, sí, es una cuestión de comunicación, bueno, el factor lingüístico genera, ¿no? Es el espejo de toda una cuestión cultural. Y yo creo que, así como cuando Vargas Llosa se preguntaba en conversación en la catedral cuándo se jodió el Perú, ¿no? Simbólicamente el episodio de Cajamarca es muy interesante, ¿no? Porque los peruanos hasta ahora no nos sabemos comprender, y si a eso le añadimos esa plataforma nefasta que es el racismo y la discriminación, que no nos permite reconciliarnos con el país y con el otro, ¿no? Ahora, es interesante lo que tú cuentas de lo que haces con tus alumnos, porque me hace pensar en que, claro, a veces estamos esperando que los líderes y los dirigentes articulen un discurso respecto de la memoria, o que en las escuelas se empiece a entrenar a los chicos a vincularse más con ella. ¿Pero qué estamos haciendo nosotros? Bueno, ustedes sí tienen, digamos, actuación directa en esos espacios, pero a veces estamos esperando que alguien nos enseñe a recordar. Hay un documental de Michael Moore que se llama Conquistando el Mundo, no sé si lo vieron. No. Donde él va a escuelas alemanas para ver cómo se utiliza la experiencia nazi en favor de la pedagogía, ¿no? Es decir, incluso los momentos más cruentos son capitalizados para
preguntarles a los chicos qué te llevarías de tu casa si de pronto entraran violentamente a desalojarla. Entonces, por ejemplo, ¿ustedes qué sienten que se está haciendo? ¿Qué hacen ustedes con sobrinos, hijos, para contarles cosas que no vivieron, pero que de alguna manera también los toca, ¿no? Porque el trauma no tienes que haberlo vivido para que te afecte. León, Marisol, no sé. Mira, yo creo que una buena parte de los conflictos sociales que hay hoy en día en el Perú son Paco Yunque ayornado, digamos, ¿no es cierto? Claro. O sea, otra vez la sensación de que el hacendado o el poderoso o el extranjero o el blanquito heredero de los españoles tiene el poder, el control, y tú tienes que agachar la cabeza y someterte un poco a los designios que vienen impuestos de una manera represiva, autoritaria, y tienes que agachar la cabeza y tragártelas todas las situaciones nefastas que te pueden ocurrir, porque de lo contrario pueden haber represalias contra tu mamá o contra tu familia o con quien fuera. Yo creo que no se ha procesado eso. O sea, cuando uno pregunta hoy a los alumnos, ¿cómo relacionas por ejemplo, Paco Yunque con lo que pasa hoy? Tú tienes la posibilidad de trabajar tu memoria como nación, como sociedad, como grupo, cosa que, por ejemplo, en Alemania se hizo con el tema del nazismo, porque desde el principio los nazis, los alemanes decidieron que van a confrontar la historia, van a confrontar los horrores del Holocausto y todo lo que generó, y fue una de las razones por las cuales ellos pudieron sanarse, digamos, espiritualmente en las generaciones siguientes, sin esa carga ni de extrema culpa de lo que hicieron sus antecesores, ni tampoco de negación con respecto a lo que ellos cargan como responsabilidad histórica. Esa confrontación en el Perú no hemos hecho ni siquiera con lo que ha pasado con lo de Sendero, que es lo más reciente. Ya no hablo de la llegada de los españoles a América, de lo que ha pasado con Sendero, ni siquiera eso. Incluso hace poco que se cumplió un aniversario importante de la reforma agraria, la discusión, por lo menos en redes, que es a la que yo tuve acceso, se viralizó, pero de una forma tan ideologizada que ahí nadie estaba conversando sobre cómo ese trauma que también se generó nos convirtió en lo que somos hoy, ¿no? Mira, rápidamente una cosa dos agendas. Tan específica como la discusión que ha habido en el Congreso respecto a qué cosa poner en los textos escolares respecto al periodo en 1980-2000, ¿cómo se le llama? ¿Es guerra interna? ¿Es terrorismo? ¿Es esto? Tú como educador y que además que tienes un colegio, ¿cómo resuelves ese conflicto? Yo confronto, o sea, ¿cuáles son todos los puntos de vista en juego? ¿Qué documentos hay? ¿Qué dicen unos con respecto a los otros? Y entonces cuando tú tienes la mesa servida con diversidad de posturas, tu capacidad de ser comprensivo, empático, sin renunciar a una toma de posición después de que te informaste, es mucho mayor que si simplemente te dice estás en contra o estás a favor. Claro. Entonces razonar las cosas con una capacidad de tomar un poco de distancia para poder entender todos los puntos de vista es mucho más valioso que simplemente decir yo estoy a favor o en contra, o soy fujimorista, antifujimorista, y resolviste el tema, porque ya no hay cómo hablar entonces. Exacto. ¿Tú querías contar algo? Es muy peligroso dejarle el tema de la memoria a la política. Exacto. Y no lo digo por los políticos nuestros, sino lo estoy hablando en cualquier país, ¿no? Porque la política tiene el arte de distorsionar la memoria, distorsionan la realidad presente. O sea, si distorsionan la realidad presente, imagínate con... Bien, ¿no? Mira en España, ¿no? O sea, viven constantemente enfrentados respecto al pasado, ¿no? Las discusiones que hay sobre los textos escolares, cuando los parlamentarios llaman a interpelar a un ministro de Educación diciéndole lo que tiene que poner en el texto, cuáles son las palabras que deben ir y cuáles son las que no deben ir, ahí estamos perdidos, ¿no? Ahí estamos perdidos porque se ideologiza el pasado, se ideologiza y cada uno quiere reescribir
como quiere la historia de este país, ¿no? Tú nos has invitado aquí a hablar sobre la memoria. La memoria no es el pasado. El pasado son los hechos que ocurrieron. La memoria es cómo recordamos, cómo hacemos la narrativa sobre ese pasado, ¿no? Claro, para que el televidente entienda lo que pasa a nivel nacional o a nivel de un país, es lo que nosotros mismos hacemos con nuestra memoria, ¿no? Nosotros también nuestra vida la ordenamos, los acontecimientos los elevamos, otros los escondemos. Hay personajes en nuestra memoria que en algún momento tienen un rol protagónico, a veces también los escondemos. Es un discurso dinámico, ¿no? Que depende de nuestro estado de ánimo, de la edad que tenemos, de cómo nos sentimos, de qué cosa es lo que esperamos, ¿no? Y ahora este tema está muy sensible, porque estamos llegando pues a una fecha que a todos nos asusta, ¿no? Que es el bicentenario. O sea, ¿qué hemos hecho en 200 años, ¿no? O sea, después de que San Martín nos anuncia la independencia en la Plaza de Armas, caramba, ¿qué hemos logrado, no? Pero también creo que tiene que ver con puntos de vista, y ahí es donde está lo complejo de la memoria, porque no hay una sola memoria. Y creo que eso tiene que ver con con cómo se da la polarización, porque cómo recuerdas lo que pasó depende de lo que viviste. Entonces, por ejemplo, ¿no? En mi caso, en mi familia, ¿no? Yo soy la que recuerda todo, ¿ya? Y obsesivamente, ¿no? Yo he preguntado, indago, pero porque también por mi trabajo, ¿no? A mí me interesa hurgar en el recuerdo, en la memoria, en lo que pasó, entender, ¿no? Los traumas o los conflictos familiares, qué sé yo, que fueron los que me nutrieron y que me hacen ser director de teatro, en fin. Y mis otros hermanos, por dar un ejemplo bien práctico, ¿no? Mis otros hermanos no recuerdan lo mismo y tienen otro punto de vista. Entonces, yo veo este vaso, ¿no? Yo lo veo aquí, ¿no? Yo lo veo acá, o yo lo veo acá, ¿no? Entonces, eso crea, de hecho, un diálogo, ojalá, o una discusión. No, así no sucedió, y no sé qué, entonces viene el conflicto, ¿no es cierto? En el caso por ejemplo, del artista, ¿no? Yo digo, yo no puedo hablar de un hecho desde otro lugar. Yo tengo que hablar de un hecho desde donde yo lo vi. Y, por ejemplo, yo estoy interesada y ahora estoy metida en una obra que estoy haciendo de memoria, pero yo no estoy hablando de circunstancias específicas, sino estoy hablando del olvido, que a mí me parece central en la memoria. Claro, no puedes generar un discurso genérico de la memoria, sino quizá el más impactante es aquel que te habla desde un yo, una posición específica. Efectivamente. Bueno, el ejemplo que tú planteas, Marisol, a mí me parece que es perfectamente aplicable a la sociedad peruana, ¿no? Creo que en muchas familias peruanas hay posiciones minoritarias, un hijo o dos quizá, que intentan generar una narrativa respecto del pasado de esa misma familia. Y honesta, ¿no? Y eso es lo que conmueve. O sea, cuando tú escuchas, no sé, o lees un libro, o ves una obra, o ves una película, desde ese lugar, del que lo vivió y cómo lo vivió, ahí es más fácil lograr empatía. Ajá. Vamos a hacer un corte, regresamos con nuestros invitados Juan Luis Orrego, León Trachtenberg y Marisol Palacios para seguir con esta charla que por lo menos a mí me tiene absolutamente fascinado. Volvemos. Muy bien, seguimos con nuestros invitados hablando de memoria y surgió en el bloque anterior el tema del racismo y tú hablabas, León, sobre el pacoyunquismo y estaba pensando en qué otros temas, qué otras heridas tenemos los peruanos que nos acompañan hasta ahora, porque claro, la tentación es pensar en memoria, violencia política, ¿no? Del 80 al 2000, pero por ejemplo, el racismo también tiene que ver con heridas y con traumas. Y de pronto, no sé, hasta incluso los desastres naturales que hemos vivido de tanto en tanto también generan una línea de trauma que en nuestro relato de la memoria no siempre recogemos. Y yo creo que también podríamos agregar el complejo de inferioridad frente al extranjero. Claro. Es decir, si no lo ha hecho otro antes, especialmente si es europeo, entonces no sirve o no es posible.
el Perú tiene una mentalidad en varios sectores de que nosotros no podemos crear, innovar o hacer cosas de nivel mundial, y más bien somos consumidores continuos de lo que otros inventan, lo que otros patentan, lo que otros desarrollan, y de esa manera entonces hay una especie de complejo de inferioridad frente a las capacidades que se pueden desarrollar en el mundo, pero que el Perú tiene que esperar que alguien las invente, las resuelve, las haga para que después nosotros podamos aprovecharla. Que es una de las razones además por las que en el Perú rara vez se invierte en investigación o en tecnología, bajo el supuesto de que nosotros no podemos, o esto cuesta demasiado. Y a veces hay como un regodeo, ¿no? En esa condición miserabilista. Así es. Que nos toca más bien consumir lo que otros producen. Ahora, entonces cuando yo planteo, por ejemplo, que el Perú es capaz de, en su visión debería colocar, ¿cuáles son las cosas que el Perú le puede aportar al mundo desde la posición de ser el faro, de ser el referente? No solamente en cuestiones como nuestra biodiversidad y nuestras capacidades en recursos humanos o turísticos, sino desde el punto de vista de nuestro quehacer, de nuestra actuación en el teatro, en la literatura, donde hay algunos aportes de nivel mundial, en temas vinculados a educación. Por ejemplo, cuando yo planteo que la propuesta, y disculpen la mención, ¿no?, del Colegio Aleph es convertirse en un referente mundial, me miran como diciendo, ¿es posible que el Perú tenga un colegio que sea referente mundial? ¿Pero por qué Ahora, no? quizá en los últimos años sí se ha como cambiado un poco el paradigma, ¿no? La idea de que los peruanos estamos mucho más en la vitrina. Nosotros hemos vivido con una serie de complejos, ¿no? O sea, un puñado de españoles derrumbó al Tahuantinsuyo, el trauma de la Guerra del Pacífico, ¿no?, que está ahí, ¿no?, y que somos el país de las ocasiones perdidas, ¿no? O sea, tanta riqueza y no hemos podido consolidar en su banco de oro. Pero tenemos logros. O sea, cuando yo nací en este país, la esperanza de vida eran de 49, 50 años. ¿No? Hoy hemos bajado las tasas de mortandad infantil, sobre todo. Estamos en tasas de fecundidad aceptables, hemos disminuido niveles de pobreza importantes en los últimos 30 años, digamos. O sea, tenemos logros importantes. Hemos tenido gente valiosa, tenemos científicos, tenemos intelectuales, tenemos empresarios que han alcanzado logros en ese país. O sea, como decía Basadre, tampoco nuestra historia está plagada de gente incompetente, de pillos o de ladrones, ¿no? El trabajo de la memoria casi siempre está vinculado con heridas, el fracaso, ¿no? Fracaso, trauma. También tú dirías que tendríamos que incorporar en esta narrativa aquello que nos ha siempre edificado, ¿no? digamos. Siempre, o sea, nuestra cultura tiene elementos muy valiosos, como decían anteriormente. O sea, bueno, que siga existiendo el Perú ya es un logro, ¿no? Porque estuvimos al borde de desaparecer como país, ¿no? O sea, en el momento de la independencia pudimos quedar balcanizados, en la guerra con Chile estábamos invadidos y hubo un grupo alucinado en los años 80 que nos declaró una guerra terrible y pudimos haber colapsado como país y estamos aquí, ¿no? Hay una fuerza histórica, el Perú es una realidad que no la pueden exhibir otros países, ¿no? Algunos países tienen nombres artificiales que se les ocurrieron en un momento porque no sabían ni siquiera encontrar el nombre del país. En cambio, la palabra Perú es una palabra que tiene 500 años y nadie nunca la cuestionó, se atrevió a quitarle su legitimidad, ¿no? Será porque no es una palabra andina o de origen andino, ni tampoco es una palabra de origen español, pero el Perú es una realidad. ¿Ustedes están de acuerdo con lo que dice Juan Luis? ¿Habría que incluir en el tema de la memoria esta perspectiva también positiva de lo que hemos vivido? Yo pienso que sí, porque en realidad somos un país bien resiliente, ¿no? O sea, sí nos paramos, nos levantamos, seguimos adelante a pesar de todo y
Y sí, creo que sí. Ahora, estaba pensando desde dónde lo tomaría, ¿ya? Digamos, en el hecho, por ejemplo, de una obra de teatro, ¿no? Porque, claro, esta cosa triunfalista, no sé, yo no calzo mucho con eso, ¿no? Soy más cuestionadora, pero sí creo que es necesario un discurso positivo, ¿no? Pero realmente... Claro. ¿no? Que inventado. No. Y tampoco el no triunfalismo inflado, fácil. no inflado, porque eso tampoco ayuda, ¿no? Claro, no es real. Claro. Pero sí creo que hay que encontrar ese... Es más, una vez me acuerdo que hablaba con un periodista y decía, ¿y por qué no hay un lugar, un programa donde se vean cosas más positivas, ¿no? Del Perú, que sí las hay, evidentemente. Gente que está aportando, en fin. Y me decía, no tendría audiencia. Claro, porque también está esta idea del sufre, peruano sufre, ¿no? Estamos como muy identificados. O la cosa morbo, ¿no? Del espectador, supongo, no sé, pero Ahora, hay logros, por ejemplo... peligrosa. Logros fundamentales en el tema de la mujer, por ejemplo. Y no hablo solamente del tema de la sanción a los que agreden a las mujeres, sino el reconocimiento de la mujer en sus valores y en sus derechos a ser un par como cualquier otro miembro de la sociedad, su ubicación laboral, cultural, histórica también, aunque siempre está minimizada. Sí, todavía el relato de nuestra independencia, por ejemplo, tiene una galería de próceres y de revolucionarios. Ahora que se discute el tema de la paridad, la alternancia, son cosas que 20 años atrás o 30 probablemente hubieran sido imposibles. Todos los desarrollos del movimiento LGTB también, que también hubieran sido imposibles hace 5 años. O sea, hay desarrollos que nos muestran que estamos en una transición, en una serie de temas hacia una sociedad que se va superando a sí misma, que va progresando. Pero arrastramos todavía, creo que en toda América Latina, esta sensación de que el lastre de nuestros males pesa tanto que nos cuesta trabajo darle más espacio quizás se pueda recordar a lo que anda mejor, bien, ¿no? Quizás... Tan es así que en cualquier conversación, disculpa, el vehículo principal de la comunicación es el reclamo. Claro. O la queja. La queja, sí. Más que el algarabía por los logros, por los desarrollos, ¿no? Estaba pensando que quizás se pueda recordar mejor mientras más armado estés, es decir, quizás nuestro discurso sobre la memoria mejore o nos unifique un poco más mientras vayamos conquistando más áreas, ¿no? Tal vez. Tenemos que concluir y yo le pediría a cada uno 1 minuto, o quizá un poco menos, para responder nuevamente la pregunta que hicimos al inicio: ¿cómo se vinculan los peruanos con la memoria después ya de todo lo conversado? A ver, Juan Luis. Bueno, nos tenemos que reconciliar con el país, nos tenemos que reconciliar con los otros peruanos, que no hay una sola forma de ser peruano, ¿no? Todas las formas de ser peruano son absolutamente legítimas. Es el ganadero de Puno, el langostinero de Tumbes, el Ashaninka, el estudiante universitario de Lima, el agricultor de Ayacucho o el ganadero de Cajamarca. Todos son peruanos y todas esas formas son absolutamente legítimas de ser peruanos. Yo creo que eso es importante. Claro, y el trabajo de memoria tiene que estar incluido cada uno. No hay una sola memoria. Claro. Por lo tanto, todos los discursos de la memoria son legítimos. Sí. Marisol. Mire, yo creo que tiene que ver con el momento presente. Las oportunidades están ahora. ¿Y qué quiero decir con esto? Que si había una frase que a mí me caló mucho, que es: todo aquello que no resuelves en tu interior, la vida te lo presenta como destino. Entonces creo que tanto como país, como persona, aquello que se está presentando en este momento es lo que todavía no hemos resuelto en el pasado. Es ahora donde uno toma la decisión, tu decisión, qué es lo que vas a hacer,
¿no? Vas a conflictuar otra vez para ganar tu lugar, tu pequeña, no sé... Parcela de poder, eso, ¿no? Sí. O vas a contribuir a eso que anhelamos todos los peruanos, que es la reconciliación, ¿no? Pienso que es eso, el momento presente. Momento preciso para recordar. León. Y yo creo que hay dos maneras de hacer diagnósticos en general. Una es mirar el pasado y tratar de corregir lo que no funcionó. Y la otra es mirar el futuro y decidir hacer aquello que nos va a acercar a ese futuro. Y entonces el presente que Marisol mencionaba, que de alguna manera es el acumulado, la resultante integrada de todo lo que hemos sido hasta hoy, sí. Es nuestra plataforma a partir de la cual tenemos dos opciones. Una es quedar dándonos vueltas en el pasado, pero en el sentido autodestructivo, y la otra es mirar el futuro y decir, bueno, ¿cómo hacemos con todo esto para que esa imagen de futuro que tengamos podamos irla construyendo en el día a día? Claro. Y yo diría que si la memoria nos es funcional hacia un futuro mejor, va a ser obviamente mucho más productiva que esa memoria en la que solamente se queda, ¿no?, dando círculos de todo el tiempo en el pasado. Interesantísimo. Hacemos una pausa, regresamos con lo último del programa. Muchas gracias a los invitados. Volvemos aquí en Cómo Somos los Peruanos. Bueno, mi conclusión es que a los peruanos nos cuesta trabajar sobre nuestra memoria, pero estamos en un gran momento para hacerlo y tenemos que entender que trabajar sobre los traumas no tiene por qué ser un asunto doloroso. Hacer memoria, construir memoria, tiene que ver sobre todo con qué país, con responder la pregunta de qué país queremos ser, con nuestro destino. Interesantísimo programa, nos encontramos la próxima semana para seguir preguntándonos cómo somos los peruanos. Chau, chau.